Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Aleluya, qué bendición que estemos una vez más en este tiempo tan especial que Dios nos permite compartir al escuchar el mensaje de la palabra del Señor y al mismo tiempo estar conectados en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Si usted tiene su Biblia cerca, lo invito a abrirla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 16. La Biblia nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra vida, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra, y gracias por cada uno de los que están conectados, Señor, unánimes para escuchar tu palabra. Te ruego, oh Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que tu Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestros oídos espirituales para discernir qué es lo que tú nos quieres enseñar hoy. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, no para que seamos solo oidores, sino también hacedores de esta palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. La luz es muy importante. Yo no sé a cuántos de los que me están escuchando le han cortado la luz alguna vez. Pero la realidad es que hoy en día nos sería imposible vivir sin luz. Sin luz no podemos ver en la oscuridad por las noches. Sin luz no podemos usar los aires acondicionados que tan buen confort nos dan por las noches. Sin luz no podemos usar los aparatos eléctricos. La luz es importante, pero la Biblia dice que ser luz es mucho más importante. Acabamos de leer que nosotros somos la luz de este mundo, y la luz tiene un propósito, una razón de ser. Una razón de ser es que usted no enciende una luz para ponerlo debajo de la cama, sino lo pone en alto, en el candelero, porque la luz sirve para alumbrar. Todas las lámparas van en alto. Asimismo, dice el texto en el versículo 16: asimismo alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz tiene que ver con la palabra de Dios. La Biblia enseña en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la palabra de Dios trae dirección al caminar, trae una visión genuina a cada ministerio. Me llama la atención que cuando el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, en 1 Samuel 3 del 1 al 4 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel, y dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días,
y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y aquí no solo se refiere a la vejez de Elí, se refiere también a su ministerio. Dios estaba preparando a una nueva lámpara a un jovencito llamado Samuel. Versículo 3: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cuántos saben que los tiempos de Dios son perfectos? Antes, Dios lo tiene todo medido. Dios había llamado a Samuel y Samuel respondió. ¿Cómo respondió? Jehová llama a Samuel y él le dice: heme aquí. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos la luz del mundo y que nuestras obras glorifican a Dios, entonces como iglesia y como hijos de Dios, como creyente, estamos siendo la luz de Dios. Estamos diciendo: heme aquí, Señor. Todo aquel que está dispuesto a alumbrar en medio de estos tiempos difíciles, en medio de esta circunstancia, nos convertimos en la luz de Dios. Y pareciera ser que algunos caminan con una llamita chiquita que cualquier pequeño ventarrón la puede apagar. La Biblia dice que nosotros somos la luz y necesitamos mantener encendida nuestra luz para que todo el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros. Así que yo te digo hoy, amado hermano, amado que me estás escuchando, levanta en alto la luz de Cristo, sal de tu casa y muévete y llévale una esperanza a alguien necesitado. Por eso Samuelito dijo: heme aquí, Señor. Y en el versículo 3 del texto, de repente Dios nos habla y nos dice, preste atención: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Dónde estaba la llama? ¿Dónde estaba el fuego encendido? ¿Dónde estaba la luz? ¿Dónde estaba la lámpara de Dios? La respuesta es en el templo. Y pareciera ser que hoy el enemigo ha querido apagar la lámpara. Se cerraron los templos, pero se levantó una lámpara de Dios en cada hogar de cada creyente. No estamos haciendo cultos en los templos, pero en cada casa se está llenando de la luz del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy traigo un tema para ti que he titulado: cuidado con el apagón espiritual. Son muchas las cosas que nos pueden pasar en la vida, que pueden llegar a causarnos desilusión o quizá decepción, y que nos hace que perdamos todo interés en las cosas que veníamos haciendo, o desánimo a las cosas que regularmente hacíamos. Y de allí viene lo que se conoce como desánimo emocional o derrumbe emocional, cuando perdemos todo interés. ¿Por qué el tema de hoy es el apagón espiritual? Porque cuando el apagón espiritual llega a la vida de una persona, perdemos el entusiasmo. Ya no vemos las cosas como antes. Estamos hundidos en un pensamiento en el que ya nada nos hace cambiar de idea. Y es allí donde el enemigo se aprovecha de nuestra debilidad para añadir más palabras, más desaliento, para que lleguemos completamente a abandonar todo lo que nosotros antes hacíamos en el Señor. Y en muchos casos un ministerio especial termina perdiéndose porque vino el desánimo espiritual. Aquellos que un día le sirvieron a Dios y se desanimaron y su vida espiritual se apagó y perdieron un ministerio tan maravilloso. Aquellos que en algún momento eran apasionados de Dios, pero dejaron de creer, dejaron
por un desánimo dejaron de servir a Dios, porque vino el apagón espiritual. Y esas son las posibles causas que generan el apagón espiritual. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, la pérdida de cosas materiales, te hacen que te desanimes y dejes de buscar de Dios. La pérdida de un trabajo o no encontrar un trabajo probablemente te trae a un estado de desánimo. El anuncio de una enfermedad o de un negocio mal hecho te puede traer el desánimo y dejas de buscar de Dios y viene sobre tu vida el apagón espiritual. Estas cosas nos conducen a no creer en la palabra de Dios. El apagón espiritual hace que ya no veamos necesario orar. El apagón espiritual te lleva a ya no tener atracción de adorar a Dios, de asistir a la iglesia. Ya no tiene sentido para ti buscar de Dios y empezamos a perder el gozo en lo que hacemos y empezamos a dudar inclusive de la existencia de Dios. Si estos síntomas llegaran a aparecer en su vida, piense que Dios está más cerca de usted de lo que te imaginas, y que hoy este mensaje no es una palabra vacía, no es una palabra al aire, es que Dios te está hablando y te está diciendo: yo quiero que regreses a ser la luz que eras antes en tu vida espiritual. Muchos pasamos por apagones espirituales, pero quiero usar algunos ejemplos bíblicos. El primer ejemplo se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 10. El apagón espiritual del profeta Elías. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horet, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amados, Elías estaba desanimado, y en vez de levantar cabeza, apagó su lámpara. Él estaba viviendo el mejor de los momentos de su ministerio. Imagínate, él venía de un gran triunfo ante los profetas de Baal, pero ahora él, en vez de mirar la mano poderosa de Jehová, mira los problemas. Y siendo amenazado de muerte por la reina Jezabel, para él siente el desánimo y el peligro y decide huir. Pero Dios aparece en su vida y le dice que no está todo terminado. Dios le dice: ¿qué haces aquí? Aún hay mucho trabajo que hacer. Y sobre todo le dice: largo camino todavía te queda. Elías recobra entonces el celo por las cosas de Dios, se reanima y pone manos a la obra. Y tal y como le pasó a Elí y a Samuel, deja a un sucesor llamado Eliseo.
Antes del apagón espiritual, él había orado por lluvia y se cumplió. Ahora Elías ora por fuego y consumió a sus enemigos. Y Eliseo viene y le dice: yo deseo una doble unción, una doble porción del Espíritu Santo, una luz que al doble de Elías iba a alumbrar. ¿Se da usted cuenta de esto? Lo que hubiera perdido o lo que se hubiese desperdiciado si la luz de Elías se hubiese apagado, no hubiera existido un Eliseo con una doble porción de su espíritu. Vemos otro ejemplo de un apagón espiritual en la vida de David. En 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 10 al 20 se narra la historia del apagón espiritual en la vida de David a consecuencia del pecado. Dice la palabra del Señor que David cayó en adulterio. Y a consecuencia de eso, el profeta Natán va y lo confronta en su casa y le dice: el Señor ha visto tu pecado. Pero lo que sucedió con David fue, lo que pasa en la vida de David es un cuadro realmente aterrador. Él había pecado contra Dios y ahora él estaba enfrentando la muerte de su hijo. Entonces David decidió dejarse morir. Al igual que vemos en la historia de Elías, cuando él dice: oh, mejor quítame la vida, porque cuando el apagón espiritual viene, tú quieres morirte. Entonces David decide dejarse morir y consideraba que era merecedor de todo lo que él estaba viviendo, a tal grado que parece que Dios está aprobando ese duelo. Pero viene la escena y Dios le demuestra que no puede pensar ni actuar así. Entonces David se recupera de ese gran duelo, se levantó y se convirtió en el mejor de los reyes de Israel. Fue un hombre bendecido, poderoso y recordado hasta el día de hoy como un gran rey y héroe de Israel. Mire, lea conmigo el final de la vida de David. En 2 de Samuel, capítulo 22, del 1 al 7 y versículos 18 y 20, se narra el final de David. Dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torres de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Versículos 18 y 20. Y me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugares espaciosos. Me libró porque se agradó de mí. ¿Se da usted cuenta? Lo que hubiera perdido David si hubiese permitido el apagón espiritual en su vida. Otro ejemplo se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1 versículos del 6 al 11. El apagón en la vida de Timoteo. Dice la Biblia: por lo cual te aconsejo, Pablo escribiéndole a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús.
antes de los tiempos de los siglos. Versículos 10 y 11. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Timoteo fue el hombre de mayor confianza de Pablo. Había vivido las más grandes emociones al ver nacer cantidades de iglesia de la mano del apóstol Pablo. Él había visto llegar a los pies de Cristo a miles de personas, pero ahora su líder, su amigo, su maestro, su mentor, su pastor estaba en la cárcel y pronto a morir. Por eso es que el mundo se le viene encima al joven Timoteo. Él sabe que al partir Pablo de este mundo, la responsabilidad grande ahora venía sobre él, y empezó a desanimarse y a sentir que no iba a poder con esta fuerte carga, y él llegó a pensar que no era lo suficiente fuerte para soportarlo. Es por eso que el apóstol Pablo, a través de todas las cartas que él enviaba, le dice en una de sus cartas a Timoteo y a la iglesia que estaba pasando por la crisis, porque Timoteo era su pastor, y que no podían ellos quedarse en un estado de desánimo e indiferentes, y le dice a Timoteo: no te acobardes, tú eres el indicado para continuar, tú eres el indicado para seguir adelante. No permitas que se apague el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que lo avives, porque ya lo recibiste, y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias a Timoteo, el evangelio pudo seguir siendo predicado a pesar de la muerte de Pablo, y el reino de Dios se siguió extendiendo. Imagínese si Timoteo se hubiera desanimado, se hubiera perdido todo. Dese cuenta que no podemos nosotros permitir el apagón espiritual en nuestras vidas. ¿Sabe cómo suceden los apagones espirituales? Lo he mencionado durante todo el mensaje. Cuando viene el desánimo, como le pasó a Elías. Cuando viene el pecado, como le pasó a David. Y por la falta de compromiso, como le estaba pasando a Timoteo. ¿Sabe cómo se pierden los avivamientos? ¿Sabe cómo se llegan a apagar las iglesias? Por las decadencias, por la falta de interés. Los avivamientos se pierden porque las nuevas generaciones no se interesan en avivar el fuego de Dios. No se pierden de un día para otro. No se apaga la vida espiritual de una persona de un día para otro. La pérdida espiritual es progresiva. Poco a poco se va perdiendo la pasión, poco a poco se va perdiendo la unción, poco a poco vamos perdiendo en nuestra vida espiritual el deseo de buscar de Dios. Y así es el apagón, poco a poco, hasta aniquilar tu vida espiritual. No permitamos, amados, el apagón en nuestra vida espiritual. En Jueces capítulo 2 versículo 10 la Biblia dice: y a toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero que usted sepa lo siguiente: no se puede apagar su vida espiritual. Hay una generación que viene detrás de nosotros que necesita conocer de Dios. Hay una generación que necesita ser avivada, y usted no se puede apagar por sus hijos. Si usted se apaga, se viene abajo su familia. Usted no se puede dejar apagar en su matrimonio, porque si usted se deja apagar, se viene abajo su hogar. Se viene abajo tu vida espiritual. Pastor amado que me estás escuchando, no permitas el desánimo, porque si usted se apaga, se viene abajo la visión.
Amada hermana, no se desanime, porque si usted se desanima, se va a apagar espiritualmente y se vendrá abajo sus hijos. Iglesia, somos la luz de este mundo y no permitamos el apagón espiritual. Si estás desanimado, si un día serviste a Dios y el pecado fue el motivo del apagón espiritual, déjame decirte que Dios le dio a David su misericordia y su perdón, y David se levantó y dijo: Jehová es mi roca, Jehová es mi libertador, Él es mi fortaleza y mi escudo. Levántate, siervo de Dios, levántate tú que un día serviste a Dios en una iglesia, en una congregación, tú que servías tal vez como diácono o tal vez en un ministerio de alabanza, pero el enemigo te hizo tropezar y vino el apagón espiritual. Hoy te digo, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El Señor restaure tu ministerio, restaure tu vida, porque yo sí creo en la restauración y en el perdón. Si tú en algún momento te desanimaste, si vino el apagón espiritual, porque en tu hogar vino la destrucción de tu matrimonio y el enemigo hizo estragos y lamentablemente terminaste divorciado y tu hogar se destruyó, levanta cabeza. El Señor te dice hoy: viene una nueva generación que me va a conocer y tú debes ser parte de esa generación. Hoy te digo: levántate en el nombre de Jesús y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy te digo, iglesia, levántate y sé luz en medio de un mundo de oscuridad, pero no permitamos el apagón espiritual cuando más se necesita levantar la luz de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amado oyente, si este mensaje ha sido de inspiración para su vida, compártalo con otros. Usted puede obtener una copia más de la serie Púlpito Cristiano en nuestras oficinas: Avenida Juárez, número 328, código postal 86700, Colonia Centro, Macuspana, Tabasco, México. No olvide que es reproducción gratuita y usted podrá reproducirlo sin alterar el contenido. Producciones Unidad Cristiana tendrá mucho gusto en recibir correspondencia de todos los hermanos que hayan sido bendecidos por este ministerio. Escríbanos